listo para hacer historia, cariño? Miré a Sheila mientras estaba de pie en la pasarela que conducía a The Burger. Todavía no podía creer que haya llamado a nuestro barco de investigación la hamburguesa, al diablo con la relevancia emocional. No es exactamente historia, corregí. Oh vamos. Si tu encuesta es correcta, esta trinchera podría ser incluso más profunda que el abismo Challenger, y serás la primera persona en explorarla. ¿Cómo es que eso no es emocionante? Quizás sea más profundo, solo tenemos una cantidad limitada de datos topológicos. E incluso si es más profundo, estamos hablando de solo unos pocos cientos de pies como máximo, en realidad no es tan Sheila me silenció con un beso. Ned. Ella bromeó y me encontré demasiado nervioso para responder. Después de 5 años de matrimonio, todavía podía dejarme sin palabras con solo un beso. Dios, ¿cómo alguien como yo terminó con una mujer así? Por otra parte, ¿cómo alguien como yo terminó donde estaba en general? Sinceramente, fue un poco abrumador. De pie en el muelle, preparándose para abordar ese barco y unirse a las filas de Jacques Piccard y James Cameron, sí, ese James Cameron, como una de las pocas personas en llevar un sumergible tripulado a las partes más profundas del océano. Y mentiría si dijera que yo también no estaba un poco asustado. Bucear a esas profundidades fácilmente podría ser un viaje de ida si incluso el más mínimo problema saliera mal. Mi submarino estaría experimentando entre 600 y 1100 atmósferas de presión y, aunque lo probamos una y otra vez para asegurarnos de que realmente estaría a la altura del desafío, todavía había un ápice de duda en el fondo de mi mente. Todo lo que tenía que salir mal era una pequeña cosa, y eso sería todo para mí. La parte más aterradora es que probablemente ni siquiera sabría lo que había pasado, simplemente me habría ido, y Sheila estaría sola. La idea de eso causó un momentáneo pico de pánico en mi pecho que casi me hizo querer cancelar todo esto. Casi. Pero entonces sentí su mano cerrarse alrededor de la mía. Miré sus brillantes ojos azules y vi su suave sonrisa. Vas a estar bien, cariño, prometió. Tú y tu equipo habéis estado haciendo los números, ¿verdad? Todo irá bien. Asentí lentamente. Todo irá bien, repetí, antes de que ella se inclinara para besarme y suavemente me tirara de la muñeca hacia la cubierta del burger. Probablemente tenía razón. Probablemente estaría bien. Probablemente, la trinchera que estaría explorando era un descubrimiento bastante reciente, situada al sur de Groenlandia, en una vasta extensión de agua situada directamente entre Terranova e Islandia. Había sido descubierto durante un estudio topológico en el área y mi equipo se había interesado en investigarlo más a fondo. Se creía que, como mínimo, descendía a unos 35.000 pies de profundidad, más de 10.000 metros, aunque la teoría actual era que podría haber llegado a una profundidad aún mayor. Determinar la profundidad exacta del abismo aún sin nombre fue solo uno de los objetivos de nuestra inmersión. El resto fue estudiar los organismos que podrían encontrarse allí abajo, y cómo podrían haberse diferenciado de los encontrados en otras fosas oceánicas profundas. Se esperaba alguna variación dado el ambiente aislado en el que se estaban desarrollando. Tenía que admitir que sería emocionante ver qué nueva vida podría haberse desarrollado en un lugar como este, especialmente si fuera aún más profundo que nuestras predicciones, y esa emoción fue suficiente para hacerme ahuyentar el miedo a los riesgos. Mi mente, aunque fuera solo brevemente. Mientras Sheila se aseguraba de que estuviéramos listos para embarcar, me sorprendí deambulando hacia la parte trasera del barco donde me esperaba mi submarino, el Tempura. ¿Este submarino merecía un nombre mejor que el Tempura? Probablemente. Pero este era mi proyecto, así que le puse un nombre y como Burger ya estaba elegido, Tempura fue el siguiente mejor nombre que tuve. Me gustaba pensar que la sumisa del mismo nombre lo aprobaría, si no hubiera muerto hace 15 años. Los camarones no viven mucho. Cuando el barco comenzó a partir, me sorprendí recordando cómo había terminado aquí. ¿Realmente todo fue por culpa de esos malditos camarones, no? Bueno, quizás no todo por los camarones. Pero ciertamente fueron parte de ello. Cuando era mucho más joven, nunca me importaba mucho nada. Supongo que sí sentía algo por el océano, su gran y romántica inmensidad. La sensación de aventura que atraía. Los infinitos misterios que se esconden en sus oscuras profundidades. Solía leer sobre esto todo el tiempo cuando era niño y me encantaban especialmente las aventuras clásicas. 20.000 leguas de viaje submarino de Verne y Moby Dick de Melville, pero ese amor se limitaba a mis libros. Realmente no tenía ningún interés en salir y ver el océano. Demonios, la idea de ir a la playa y quedarme al sol con los dedos de los pies en la arena me parecía miserable.
Era más feliz, aunque llamarme feliz podría haber sido un poco falso, solo en mi habitación, disfrutando de la compañía de los libros en lugar de la de la gente. Luego vinieron los camarones. Uno de mis amigos en línea los tenía como pasatiempo. Solía publicar fotografías de sus tanques todo el tiempo y siempre pensé que se veían geniales. Dijo que si estaba interesado en ellos, debería intentar quedarme con algunos, y durante un ataque de depresión particularmente grave, pensé que tal vez valdría la pena intentarlo. Entonces, compré un tanque barato y algunas decoraciones baratas, me compré algunos camarones, y rápidamente los vi morir durante las siguientes semanas. Eso me molestó. No sé por qué, pero realmente me molestó. Todavía no estoy del todo seguro de cómo describir lo que estaba sintiendo. Culpa. Fracaso. Lástima. Aquí estaba yo, tratando de establecer un hábitat para estas criaturas solo para tener algo que hacer para mantener a raya la idea suicida, y había fracasado casi desde el principio. ¿Fui tan malo? ¿Fui tan fracasado? Esto simplemente se iba a ir a la mierda como todo lo demás en mi vida, porque yo era un pedazo de mierda abismal que apenas merecía la vida que ella tenía. Simplemente no me había esforzado lo suficiente. Estaba demasiado apático. ¿Qué ha pasado? ¿Qué salió mal? Me molestó. Me molestó tanto que decidí tirar los camarones restantes al inodoro y tirarlo todo. Olvídalo. Siga adelante. Fin de la historia. Pero, eso no fue justo, ¿verdad? No todos los camarones merecían morir solo porque a mí no me molestaban, ¿verdad? Claro, eran solo camarones, pero también estaban vivos, como yo. Merecían estar vivos. Les debía intentar mantenerlos con vida, ¿no? Entonces, no tiré los camarones. En cambio, comencé a leer un poco. Comencé a investigar qué estaba haciendo mal y cómo hacerlo mejor. De hecho, me metí mucho en ello y, unos meses después, tenía un bonito tanque plantado. Mirando hacia atrás, fue una mierda de aficionados, pero me hizo feliz. Incluso elegí nombres para mis dos camarones favoritos. Hamburguesa y Tempura. Habían sido los últimos supervivientes de mi grupo original, y fueron los que terminaron preocupándome más. Cuidar Burger y Tempura me dio un propósito. Se convirtió en una obsesión, y esa pequeña obsesión me impulsó a finalmente empezar a cambiar mi vida. Como dije, los camarones no viven mucho tiempo. Burger y Tempura llevaban mucho tiempo muertos cuando me gradué en biología marina. Pero fueron ellos quienes me inspiraron para finalmente poner mi vida en orden. Demonios, los camarones fueron la mitad de la razón por la que conocí a Sheila. Ella también era una especie de fanática de los acuarios, nos conocimos en un foro y comenzamos a hablar. Descubrí que ella estaba estudiando biología marina en otra escuela, y después de eso nos unimos bastante rápido. Después de graduarme, me mudé a California para estar con ella y después de eso, el resto es historia. Ella era mi roca. Ella fue quien siempre me impulsó a ser la mejor versión posible de mí mismo, y la amaba más de lo que jamás pensé que podía amar a alguien. Una mirada a la orilla, que se desvaneció en la distancia, me sacó de mis recuerdos y cambié mi atención al presente, repasando de Tempura para realizar algunas comprobaciones rápidas. Mis colegas y yo revisaríamos y volveríamos a revisar el submarino durante los siguientes 2 días mientras nos acercábamos al lugar de buceo. Considerando el peligro que representaba descender tan profundamente, no quería correr ningún riesgo innecesario. Después de todo, tenía demasiado por qué vivir. El día de la inmersión, no pude notar lo emocionado que parecía el resto de la tripulación. Bueno, el equipo habitual de Sheila parecía emocionado. Supongo que para ellos, esto era solo otra expedición de investigación, no diferente a las que Sheila solía realizar en este barco. Últimamente sus investigaciones se habían centrado en el análisis y estudio de los cantos de las ballenas. Sus viajes recientes habían implicado seguir sus manadas, grabar sus llamadas y reproducirlas para ver cómo reaccionaban las ballenas. Fue algo fascinante, pero admito que mi investigación fue muy diferente a eso. Mi obsesión me había atraído hacia los habitantes de las profundidades del mar. Había usado de Burger para expediciones antes, aunque ninguna de ellas había sido de la misma escala que esta. Hasta hoy, lo más ambicioso que había hecho era lanzar sumergibles no tripulados con cámaras. Por lo general, esos sumergibles habían regresado. Habíamos perdido algunos al principio debido a fallos técnicos, pero los últimos años habían transcurrido felizmente sin incidentes. Lógicamente, esta inmersión probablemente también transcurriría sin incidentes. Pero todavía era difícil sacarme el nerviosismo de la cabeza.
Mi equipo y yo hicimos las comprobaciones finales necesarias para asegurarnos de que el Tempura estuviera listo para funcionar, antes de instalar la grúa para comenzar a levantarlo. En menos de una hora estaría dentro de esa cosa, descendiendo a las profundidades más oscuras del océano. No parecía real. Sentí la mano de Sheila en mi hombro y la miré. ¿Momento de la verdad, Ella preguntó. Probablemente pretendía que sonara alentador, pero simplemente sonó siniestro. Momento de la verdad, respondí. Vas a estar bien, cariño. Sé que lo harás. Extendió la mano para apretar suavemente mi mano y me dio una sonrisa tranquilizadora que le devolví dócilmente. Sí, todo va a estar bien, estuve de acuerdo, aunque había un elemento de mentira en ello. Estadísticamente sí. Probablemente estaría bien. Pero había esa ansiedad persistente en el fondo de mi mente que simplemente no desaparecía. Miré en silencio al submarino que tenía delante y no pude evitar la idea de que parecía un ataúd gigante. Inconscientemente, me encontré apretando la mano de Sheila con más fuerza de lo normal. Ella simplemente me abrazó y me dio un beso en la parte superior de la cabeza, antes de frotarme suavemente la espalda. Estarás bien, prometió. Dr. Jenner, estamos listos para ti. Escuché decir a uno de mis colegas. Momento de la verdad. Miré por última vez a Sheila y le di un rápido beso en los labios para darle suerte. Ella me sonrió y yo le devolví la sonrisa ansiosamente antes de dirigirme hacia el submarino. La tripulación me ayudó a entrar a la cabina y a ubicarme dentro. La cabina del Tempura era bastante estrecha y no especialmente cómoda. El espacio y la comodidad no son realmente lujos que puedas permitirte en un submarino como este. Los instrumentos que necesitaba ocupaban mucho espacio, dejándome poco espacio ahí dentro, y no soy una persona muy grande. Una vez dentro, sellaron la escotilla. Luego comenzaron las comprobaciones de diagnóstico. Grayson, ¿puedes oírnos ahí dentro? Escuché a Sheila decir por la radio. Alto y claro, respondí. Excelente. Nos mantendremos en constante contacto por radio, solo para monitorear la señal. Mientras tanto, ¿cómo va todo ahí dentro? Verde en todos los ámbitos hasta el momento, dije, aunque aún no había terminado de realizar todas mis comprobaciones finales. Al final, nada estaba fuera de lugar. Este submarino estaba tan listo como iba a estar. Estoy bien aquí, dije una vez que terminé. Puedes dejarme cuando estés listo. Lo tienes, cariño. Vamos a meterte en el agua, realizar una última ronda de pruebas y empezar a bajar. Poco después, sentí que el submarino comenzaba a moverse mientras la grúa lo levantaba de la cubierta y lo bajaba al agua. Honestamente, el Tempura se parecía a su homónimo en cierto modo, era largo y tenía forma de cigarro, solo que estaba orientado verticalmente en lugar de horizontalmente. Es cierto que habíamos tomado más de unas pocas señales de diseño del DXA Challenger de James Cameron. Después de todo, ¿por qué arreglar lo que no está roto? Una vez que estuviera en el agua, un lastre liberable de 1000 libras haría que el submarino se hundiera. Liberar ese peso también fue mi boleto de regreso a la superficie, y podía activarlo desde el interior de la cabina o, en caso de que la liberación fallara por algún motivo, se activaría automáticamente después de aproximadamente 12 horas de exposición al agua salada. Idealmente, esta sería la primera de una serie de inmersiones que realizaría, y si todo iba según lo planeado, el Tempura podría ser el primero de muchos submarinos similares que permitirían a otros investigadores descender de manera segura y efectiva a profundidades extremas. Si todo salió bien, esto podría ser un gran paso adelante para investigadores como yo, permitiéndonos explorar mejor las profundidades más profundas de la zona Hadal y aprender todo lo que podamos sobre los ecosistemas allí mediante observación directa. Si todo fue bien. Sí. A través de la ventana de visualización, vi cómo me sumergían en el océano. Algunos de los otros miembros de la tripulación se habían puesto equipo de buceo para escoltarme hacia abajo, y después de que ellos hicieron sus controles finales y yo hice los míos, estábamos completamente listos para partir. Todo está verde en todos los ámbitos, dije por la radio. Puedes comenzar mi descenso. Te escucho, cariño, respondió Sheila. Te dejaremos ir. Diviértete ahí abajo. Sí, lo intentaré, dije en voz baja cuando finalmente mi submarino comenzó su descenso. Respiré hondo y me dije de nuevo que todo saldría bien. Habíamos comprobado todo en este submarino. Lo probamos rigurosamente. No me habría permitido poner un pie dentro de él si no me hubiera asegurado personalmente de que era seguro. Pero la ansiedad nunca desaparece, ¿verdad? La tripulación no pudo acompañarme muy lejos.
Después de solo unos pocos metros, quedaron detrás de mí mientras me hundía más y más en el azul infinito y vacío del océano. Poco después, se soltó la atadura. Estaba oficialmente solo. 60 pies, escuché a Sheila decir por la radio. ¿Cómo estás allí? Bien, respondí. Haciendo el bien. El submarino siguió descendiendo. A través del visor pude ver algunos peces callejeros, pero nada particularmente llamativo. Casi me sentí solo allí abajo, casi, 120 pies, dijo Sheila. Todavía estoy bien, respondí. El descenso continuó, mientras las aguas lentamente se volvían más y más oscuras. 400 pies, todo a mi alrededor se volvía cada vez más oscuro. Solo una fracción de la luz del sol llegó a estas profundidades, y mentiría si dijera que la oscuridad no se sentía un poco opresiva. 800 pies, ¿todavía te sientes bien? Sí, todavía me siento bien, dije, aunque era un poco mentira. En todo caso, estaba dudando de todo esto, pero no estaba dispuesto a decirlo en voz alta. 1000 pies, ¿todavía está bien? Aún así está bien, murmuré. Te escucho fuerte y claro. Más profundo, más profundo, más profundo. 1500 pies, 3 millas. Estaba a 3 millas de casa. A 3 millas de Sheila. 2000 pies, aún queda camino por recorrer. 3000 pies, en ese momento, fuera de mi cabina ya estaba completamente oscuro. Afuera, todo lo que podía ver era una oscuridad total. Ni siquiera las luces del submarino lo atravesaron. ¿Y el pateador? Relativamente hablando, no fui tan profundo. Los barcos pesqueros llegaban a mayores profundidades. Es mejor conservar energía hasta llegar abajo. Mi descenso continuó. 6000 pies, ¿todavía está bien? Sigue bien, los controles eran cada vez menos frecuentes. Mi descenso aún continuó, más profundo, más profundo, más profundo. A estas alturas ya había entrado en la zona Hadal. Pero todavía quedaba mucho más por hacer. 8000 pies, esto ya había superado las profundidades a las que se sumergirían la mayoría de las ballenas, y todavía me quedaba mucho camino por recorrer. 10000 pies. Esto estaba cerca de donde el fondo del océano normalmente tocaba fondo, y aún así quedaba mucho más por recorrer. No. En realidad estaba solo a un tercio del camino. ¿Cuánto tiempo había pasado? No había sucedido mucho más allá de mi descenso y algunos avistamientos desde mi ventana de visualización, pero el tiempo había ido pasando. Una mirada a mi reloj confirmó que había pasado casi una hora desde que había comenzado a hundirme, y sabía que ni siquiera estaba cerca del fondo todavía. El submarino continuó descendiendo, hundiéndose cada vez más mientras yo caía en una oscuridad infinita que pocos se habían atrevido a presenciar. 15000 pies. Este registro llegó más tarde que los demás. En ese momento, Sheila y el equipo debieron haber pensado que no tener noticias era una buena noticia, y tenían razón. Seguí hundiéndome pacíficamente en las aplastantes profundidades del océano. Estas eran las profundidades en las que normalmente uno podría encontrar peces de aguas profundas, y sin embargo, yo iba a un lugar aún más profundo que eso. 20000 pies, tan cerca, continué hundiéndome. 25000 pies. Pronto, y finalmente, 30000 pies. ¿Aún estás bien, cariño? Sí, lo estoy haciendo bien, le aseguré. Yo estaba tan cerca, en este punto, mi verdadero trabajo había comenzado. Encendí las luces y comencé a documentar lo poco que podía ver usando las cámaras a bordo. Por supuesto, no había mucha vida en estas profundidades, y la poca que había apenas estaba documentada. La mayor parte de lo que había aquí abajo consistía en invertebrados y vida microscópica que parecía flotar más allá de mi ventanilla. La luz parecía atraer a algunas criaturas en busca de comida. Cosas pequeñas y resistentes que parecían camarones. ¿Qué te parece, Grayson? Oscuro, dije, medio en broma. Tenemos algo de vida, camarones. Son translúcidos. No puedo verlos bien, pero veremos qué captan las cámaras. Te han reconocido como un amigo, dijo Sheila. Casi pude ver la sonrisa en sus labios mientras lo decía. Sí, respondí, Tempura les envió un mensaje y les dijo que bajaría. ¿Cómo veo la profundidad? 35000 pies, ¿ya ves el fondo? No es que lo haría hasta que estuviera allí. Maldita sea, ¿a qué profundidad llega esto? No puede ser tan profundo, murmuré, aunque realmente no estaba tan seguro de eso. El submarino siguió hundiéndose, 36000 pies, 37000 pies, 38000 pies, y finalmente, justo después de la marca de 39000 pies, finalmente vi tierra firme debajo de mí.
Mirando a través de mi ventanilla, pude ver un familiar lodo de diatomeas de color marrón oscuro que cubría el fondo marino. Vida microscópica, probablemente similar a la que se había observado en otras fosas marinas profundas, como el abismo Challenger. Necesitaba recoger una muestra. Cuando mi submarino llegó al fondo, extendí los brazos mecánicos, los presioné contra la superficie del Tempura y abrí el puerto de recolección cerca del fondo del barco. Lentamente, cerní parte del lodo en el puerto. Mi alteración del fondo marino provocó una nube de colonia microbiana, y podría haber jurado que vi algo moviéndose entre los escombros. Una cosa blanca y pálida, tal vez una especie de pepino de mar. Rápidamente incliné la cámara de mi submarino para intentar verlo, antes de regresar a mi colección. Incluso en este lugar desolado, todavía había mucho que ver. Y aquí estaba yo, olvidándome por completo de mi miedo, mientras la emoción se apoderaba de mí. Pocas personas habían bajado alguna vez a estas profundidades insondables, y, sin embargo, aquí estaba yo. No parecía real, pero lo era. Había llegado a lo más profundo del océano. ¿Cómo te va ahí abajo?, escuché a Sheila preguntar. Su voz era un poco confusa. La conexión aquí abajo estaba fallando. Es hermoso, dije. No puedo esperar a que lo veas. Yo apostaré, voy a hacer un barrido del área para ver qué muestras puedo recolectar, dije. ¿Cuál es mi tiempo ahora? 3 horas. Tienes 9 antes de que tu conexión con el peso se deteriore y empieces a ascender. Lo aprovecharé al máximo, dije. El plan era permanecer allí solo 6 horas, y no quería sobrepasar ese límite. El soporte vital solo me duraría un tiempo limitado, y un pequeño error fue todo lo que se necesitaría para que la presión impía aquí abajo me aplastara. Empecé a mover el submarino. La movilidad era limitada. Esta cosa no fue construida para viajar muy lejos. Pero todavía tenía algunos movimientos limitados. Grabé todo lo que pude, filmando los camarones que investigaban mi luz y las cosas que se deslizaban y se arrastraban por el lodo, probablemente alimentándose de la alfombra de organismos unicelulares que poblaban estas profundidades. Las primeras 2 horas fueron, bueno, dudo en decir que transcurrieron sin incidentes, en realidad fueron muy fascinantes, pero poco importante sucedió más allá de mi grabación de algunos especímenes. Sin embargo, a mitad de la 3ª hora, cuando llegaba a una de las paredes de roca del abismo, noté que algo justo encima del borde de mi ventana se alejaba de la luz. Podría haber jurado que vi algún tipo de tentáculos delgados y pálidos. ¿Era eso un calamar? ¿Había calamares a tanta profundidad? No conocía ninguna especie de calamar conocido que pudiera llegar a estas profundidades, pero en este lugar desconocido, ¿de qué servía lo conocido? Moví mi luz y mi cámara para intentar verlo otra vez, pero fuera lo que fuera, parecía haber desaparecido. Tal vez vería otro. Todavía tenía mucho tiempo. Hiciste un ruido. ¿Qué viste?, preguntó Sheila. Algo grande, creo, dije. Ahí abajo. Como un pez. Calamar. No encontrarías ningún vertebrado a esta profundidad, la presión aplastaría sus huesos. Dios, no respondía a eso, todavía buscando lo que había visto. Enfoqué mi luz a lo largo de las paredes del abismo e incliné mi cámara lo más que pude. Pude ver algunos respiraderos volcánicos, arrojando nubes oscuras en la oscuridad, y más diatomas. Pero no mucho más. Extraños invertebrados se arrastraban por las paredes. Criaturas pequeñas, de no más de 1 pulgada de largo. Relacionado con los isópodos, tal vez. Si pudiera recolectar uno como muestra, lo habría hecho, aunque llevar cualquiera de ellos a la superficie seguramente los mataría. Fueron construidos para vivir bajo la presión imposible de estas profundidades. Llevarlos a la superficie los destrozaría. Regresé a mi investigación y no pasó mucho tiempo hasta que vi algo en la oscuridad, justo en el borde de donde llegaba mi linterna. Arrastrando zarcillos blancos, serpenteando a través de la oscuridad. Entrecerré los ojos mientras movía el submarino hacia adelante, tratando de captar lo que fuera que estuviera en la luz. Vi la forma moverse, su cuerpo girar, vi sus zarcillos desplegarse. Fuera lo que fuese, era grande. Era casi tan grande como de Tempura, aunque también era delgado. Si no lo supiera mejor, habría pensado que estaba viendo una especie de escombros flotantes, pero tan abajo. No. Y los escombros no se moverían así. Tenía que ser un calamar de aguas profundas, o quizás algún otro tipo de cefalópodo. Algo que se alimentaba de los distintos invertebrados de aquí abajo, tal vez. Parecía flotar, fuera de la vista por un momento, mientras intentaba acercarme. Incliné mi luz para verlo mejor.
La luz parecía brillar a través de él, como una especie de fantasma, pero logré echarle un vistazo. Aunque esa única mirada me hizo congelarme. Los delgados zarcillos de esta cosa ciertamente se parecían a algún tipo de cefalópodo, pero el resto parecía algo completamente distinto. Su cuerpo era delgado, demacrado y translúcido, pero a pesar de eso todavía tenía características que casi parecían humanas. No era humano. Ni por asomo, pero el parecido estaba ahí. Casi me recordó a una exposición que había visto una vez en un museo, que representaba un sistema nervioso humano preservado y completamente extirpado. Pude ver una forma similar en su cuerpo translúcido. Su cabeza también parecía casi humana, aunque sin ojos, y con una boca parecida a una lamprea que solo podía describir como carnosa pero parecida a la de un cangrejo. Aún así, a pesar de no tener ojos, no podía quitarme la sensación de que me estaba mirando. Y fue entonces cuando sentí que algo golpeó el submarino. Sentí una repentina sacudida de pánico en mi pecho. Por un momento pensé que la presión había empezado a aplastarme, pero no, todo seguía bien. Algo acababa de golpearme. ¿Pero qué? No pasó mucho tiempo antes de que obtuviera mi respuesta. Otra criatura pálida pasó flotando por mi ventanilla, arremolinándose con gracia en las frías y oscuras aguas. Lo miré por un momento con los ojos muy abiertos, antes de notar que su cabeza giraba ligeramente hacia mí. Luego, casi instantáneamente, se lanzó hacia el submarino, lanzándose hacia mí a una velocidad cegadora. Escuché un ruido sordo distintivo cuando su cuerpo chocó contra mí, y pude ver sus pálidos zarcillos presionando contra la ventana gráfica, retorciéndose violentamente. Estaba tratando de atacarme. La primera criatura que vi se abalanzó también, golpeando mi submarino con otro ruido sordo. Y momentos después pude escuchar más impactos contra el casco. Había más, y no les gustaba tenerme ahí abajo. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Sheila. No le agrado a alguien, dije. Uno de los animales de aquí abajo, una especie de calamar, acaba de empezar a atacar el casco. ¿Cuán malo es el daño? No estoy seguro, podría ser nada, sentí temblar el submarino mientras intentaba moverlo. Los propulsores que me empujaban hacia adelante no respondían. ¿Se había quedado algo atrapado en él? ¿Quizás una de las criaturas? ¿Grayson?, preguntó Sheila. Propulsión perdida, dije. Joder, no puedo moverme. Entonces deja caer el peso y sube. No, está bien, no hay otros daños, todavía puedo usar los propulsores de babor y estribor para Grayson. Hice una pausa. Había pánico genuino en su voz, lo suficiente como para hacerme darme cuenta de que incluso si estas cosas tuvieran pocas posibilidades de romper el casco, correr el riesgo sería un error fatal. Estoy en camino hacia arriba, dije finalmente, antes de extender la mano para soltar los pesos del lastre. Inmediatamente, sentí que comenzaba a elevarme, aunque los tentáculos que se aferraban a mi ventana no desaparecieron. Te tenemos, dijo Sheila. Elevándose hasta 38.000 pies. El submarino siguió subiendo, pero las criaturas que se aferraban a mí no llegaron a ninguna parte. De hecho, estaba seguro de que podría haber más de ellos. Más formas pálidas surgieron en la oscuridad, y estas me llenaron de pavor. Pensé que había estado contemplando una especie de vida espeluznante por descubrir. Pero al ver lo que se acercaba hacia mí ahora, supe que estaba viendo mucho más. Las criaturas que nadaban hacia mí a través de la oscuridad portaban armas, lanzas y dagas de piedra improvisadas. Herramientas primitivas, pero herramientas al fin y al cabo. Señales de que se trataba de algo más que animales no descubiertos. Mucho más. La palabra sirenas cruzó por mi mente, pero eran algo muy diferente a las que había oído hablar en el folclore. Parecían haber salido nadando de las profundidades del mismísimo infierno. Unos zarcillos pálidos y deshuesados se acercaron hacia mí, y se estaban acercando. Las formas pálidas llegaron a mi submarino a medida que me elevaba. Seguí orando a cualquier dios que pudiera estar escuchando para que la caída de presión los obligara a marcharse. El aire en un submarino está presurizado, por lo que durante el funcionamiento normal no debería haber ningún peligro de sufrir una enfermedad por descompresión. Para ellos, bueno, normalmente me sentiría un poco culpable por someter a una especie no descubierta de sirenas de aguas profundas a los horrores de los Vents. Pero dadas mis circunstancias, no tenía muchas otras opciones. Aunque no lo soltaron. Deberían haberlo hecho. Pero no lo hicieron. ¿Cuáles eran estas cosas? Vi una mano extendida presionar contra mi ventana gráfica. Oh. Algo así se parecía a una mano.
Tenía ventosas, como un tentáculo y los dedos abiertos como tentáculos. La criatura se arrastró sobre mi ventanilla, aferrándose al tempura mientras se elevaba, y pude ver los pliegues de su boca parecida a la de un cangrejo abriéndose y presionando contra el cristal. Pude ver una especie de bilis subiendo a través de su garganta translúcida, antes de que la secretara por toda mi ventana de visualización. ¿Estaba tratando de digerirme? ¿Era así como se alimentaban estas cosas? ¿Qué tan fuertes eran los ácidos de su estómago? Eran lo suficientemente fuertes como para... La ventana se partió. Mi corazón se saltó un latido. No, Grayson, ¿qué pasa? Rompieron la ventana, ese Sheila ellos, oh Dios, oh mierda, ellos simplemente, ¿qué hicieron? Está secretando algún tipo de enzima, está en la ventana, es, mierda, voy a morir, no vas a morir, cariño. Solo, sigue ascendiendo, ¿vale? Estás a 30.000 pies, solo sigue adelante, asentí y seguí levantándome, aunque por mi mente flotaba la pregunta de si el resto de las criaturas intentaban o no digerir las otras partes de mi submarino. ¿Cuánto daño podría soportar de tempura antes de implosionar? ¿Cuánto más me quedó? El submarino seguía ascendiendo, 25.000 pies, casi la mitad del camino a casa, casi. La criatura fuera de mi ventana se deslizó a lo largo del cristal, buscando un área mejor para intentar digerir. Más allá de él, noté que algunos de sus compañeros se quedaban dormidos. Tal vez el cambio de presión finalmente los estaba afectando. Por el rabillo del ojo, de repente noté una luz intermitente. Una advertencia. El sistema hidráulico de uno de los brazos del tempura recibió un disparo, ¿qué más resultó dañado? Revisé mis niveles de oxígeno. 32%. Debería haber tenido al menos 14 horas de aire. Solo había estado ahí abajo por unas 6 horas, no debería haber estado tan bajo. 31%. No, habían dañado los tanques de aire. 30%. 29%, 20.000 pies. Dijo Sheila. ¿Sigues conmigo, bebé? Ese sí, dije. No mencioné mi situación aérea. No necesitaba preocuparla más. El submarino continuó su ascenso. 15.000 pies. 24%. Me estaba quedando sin tiempo. Las criaturas todavía se aferraban al tempura. ¿Cómo es que el cambio de presión no los había matado todavía? Mi oxígeno estaba cayendo más rápido que antes. Estaba sangrando aire. Se formó otra grieta en mi ventana gráfica. Dejé escapar un pequeño jadeo involuntario antes de intentar obligarme a dejar de hiperventilar. Grayson, ¿qué fue eso? ¿Está bien? Tartamudeé. Está bien. Grayson, ¿qué diablos está pasando ahí abajo? ¿Todavía están en el submarino? ¿Todavía están? Hice una pausa, mirando mis niveles de oxígeno. 19%, ¿de qué? Grayson, ¿qué está pasando? Hice una pausa. 18%. Aire, estoy perdiendo aire, está bien, lo lograrás. Dijo, aunque escuché su voz quebrarse un poco. Lo lograrás. No respondí. 12.000 pies. 11.000 pies, mi nivel de oxígeno siguió bajando. 15%. 14%. 12%. 9.000 pies. Las criaturas todavía se aferraban a mí mientras el submarino seguía ascendiendo. El que estaba en mi ventana todavía estaba allí, arrastrándose lentamente a lo largo del cristal otra vez. Miré fijamente su rostro sin ojos y juré que estaba mirando el rostro de mi asesino. 7.000 pies, el oxígeno había caído al 9%. Cayó al 8% antes de llegar a los 6.000 pies. Iba a morir aquí, la ventana gráfica volvió a agrietarse y cerré los ojos con fuerza. El submarino se balanceó. Estaba seguro de que uno de los propulsores había resultado dañado. Mi ascenso se desaceleró. Grayson, ¿qué está pasando? Lo siento, Sheila, otra grieta se extendió por mi ventana gráfica. Yo, no voy a recuperarlo, si es usted. Lo siento, las lágrimas comenzaron a brotar a medida que la realidad de mi muerte se hacía más y más clara, eso era todo. Estás volviendo a subir, ¿me escuchas? Maldita sea, te traeré de vuelta. Te amo, la cara de esa criatura presionada contra el cristal. Vomitó más ácido del estómago sobre el vidrio roto, y me pregunté si finalmente esto podría ser lo que lo rompió. Una parte de mí esperaba que así fuera, lo único bueno de morir tan profundamente era que al menos moriría rápidamente. Mi sufrimiento terminaría. Entonces, la criatura repentinamente retrocedió, retorciéndose y retorciéndose violentamente.
Vi otras formas pasar junto a él en el agua, otras sirenas que habían estado aferradas al submarino. Algo los estaba agitando. Algo los estaba asustando. Entonces lo escuché, por la radio, cantos de ballenas. ¿Qué demonios? Grayson, ¿todavía estás ahí? Finalmente se están separando. Sheila, ¿qué hiciste? Estoy transmitiendo algunas de las grabaciones de orcas que hemos estado usando. ¿Todavía se aferran a ti? ¡No! Están retrocediendo. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. El submarino siguió ascendiendo. 5.000 pies. 4.000 pies. 4% de oxígeno. Todavía podría hacer esto, ¿verdad? El submarino siguió ascendiendo. 3%. 3.000 pies. 2.000 pies. 2%. 1.000 pies, tan cerca, yo estaba tan cerca, casi podía ver la superficie a través de mi ventanilla, corriendo hacia mí. Intenté no respirar. Intentó no moverse. Todo lo que hice fue tener esperanza. 500 pies. Cerré mis ojos. Grayson, tenemos tu señal, vamos a recogerte. La voz de Sheila sonó tan lejana cuando mi submarino finalmente rompió la superficie del agua, y con lo último de mis fuerzas, jalé el cierre de emergencia de la escotilla y la abrí, inhalando bocanada tras bocada de aire fresco y salado. No me atreví ni siquiera a tocar el agua debajo de mí, pero estaba nuevamente en la superficie y, en la distancia, pude ver de Burger. Te vemos. Sheila dijo. Te tenemos, bebé, te tenemos, yo también te veo, dije entre lágrimas. Gracias, no me quedaron palabras después de eso. Tan pronto como regresé al barco, me desplomé en los brazos de Sheila, rompiendo a llorar mientras me aferraba a ella, aterrorizado de que en cualquier momento, algún tipo de zapato tácito caería y la perdería de nuevo. SHH, está bien bebé, te tengo, estás a salvo, sentí sus dedos recorriendo mi cabello y supe que lo que decía era verdad. Estaba en casa. Estaba a salvo. Dejé a mis colegas para revisar los datos que el Tempura recopiló durante su corta expedición. Que yo sepa no han publicado nada. Tengo algunas ideas de por qué, pero me las guardaré para mí. Digamos simplemente que algunas personas preferirían que esta información no se hiciera pública. Tengo la sensación de que es posible que el Tempura no vuelva a bucear durante algún tiempo, si es que alguna vez lo hace. Confieso que lo considero un poco vergonzoso. A pesar de todo, lo consideraría un éxito. Soportó condiciones mucho más estresantes de lo que esperaba y, por lo que escuché, requirió menos reparaciones de las que pensé. Pero, incluso si fuera aprobado para otra inmersión, no sería yo quien lo piloteara. No. Nunca volveré a poner un pie dentro de esa máquina, ni volveré a lo que mis colegas han estado llamando discretamente la trinchera de Jenner. No puedo. Todas las noches, me despierto llorando después de soñar con formas pálidas fuera de mi ventana rota, aferrada a Sheila y sollozando. No puedo volver a ponerme en esa situación. No puedo. En cambio, creo que voy a pasar los próximos años en tierra firme. Hay un puesto de profesor disponible en una universidad local. Creo que ese podría ser el mejor lugar para mí en este momento. Quién sabe, tal vez pueda ayudar a algún otro vagabundo a descubrir su pasión por la biología marina. Después de todo, mi amor por el mar sigue siendo el mismo, solo que ahora soy un poco más cauteloso con él.